o sea, premiarla porque se pasaba de cruel. Y te reencontrarás con sus protagonistas. Yo soy Emilio Quirón Fernández de Jáuregui, el personaje de El Torito en la película de Ustedes los Ricos, y no morí en la carpintería. Hace 60 años se filmó la película más dramática e impactante del cine popular en México, Nosotros los Pobres. La historia del carpintero Pepe el Toro, cuya lucha por salir de la pobreza convirtió a su protagonista, Pedro Infante, en un auténtico ídolo popular. Pero, ¿cómo se hizo la cinta más vista de México? ¿Qué críticas enfrentó? ¿Cuáles fueron los accidentes que ocurrieron durante la filmación? ¿Y qué destino trágico tuvieron sus actores? Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Nosotros los Pobres. Bienvenidos. A principios de la década de los 40, el cine mexicano mantenía una fuerte difusión a nivel internacional debido a la proyección de películas folclóricas y campiranas, cuyas historias marcaban la vida y costumbres nacionales. En 1945, el productor y director Raúl de Anda innovó con un nuevo género, el de la barriada, retratando la pobreza y el drama citadino a través de una película de corte pugilista. El cine de barriada, el cine popular, había comenzado ya en 1945 con una película que se llamaba Campeón sin Corona, que la protagonizaba David Silva. Kid, unas cuantas palabras al público de México, por favor. Estoy muy contento de haber ganado esta pelea y las otras. Me gustan mucho los Estados Unidos, pero me gusta más México. Fue tras su estreno el 5 de septiembre de 1946 en el Cine Palacio que Campeón sin Corona generó fuertes ganancias para su productor, lo que llevó un año después al director Ismael Rodríguez a producir una historia similar, enmarcada en un ambiente de pobreza y tragedia, pero con una esencia principal: la exaltación de los valores y la amistad. La película se llamó Nosotros los Pobres. Yo creo que es la primera vez que el espectador veía retratado lo que era el barrio bajo, el barrio, o sea, sin decir que era un barrio determinado de la gran ciudad. En 1943, Pedro de Urdimalas, argumentista de Nosotros los Pobres, había ya presentado por primera vez su historia a Ismael Rodríguez bajo el título original de Topillos y Planillas. Urdimalas conoce a un publicista de la productora Películas Rodríguez que se apellidaba Otaola. Urdimalas le muestra a este señor el argumento: ¿por qué no se lo llevas a Ismael Rodríguez para que lo vea y a lo mejor, quién quita, te filma una película? Ismael Rodríguez en ese momento estaba haciendo Mexicanos al Grito de Guerra, que era una película histórica, patriótica. Se los lleva, pero Ismael le dice que saldría carísima la película, que no hay presupuesto. Nosotros los Pobres permaneció guardada durante mucho tiempo en el escritorio de su autor. Mi papá no lo tenía como Nosotros los Pobres, estaba como Topillos y Planillas, pero una vez estaba platicando con Rogelio González y estaba el Naranjero, que él ya lo conocía hacía un papel en la banda de Huipanguillo. Entonces
el naranjero dijo, nosotros los pobres somos despreciados por la gente, nosotros los pobres no tenemos nada. Y Rogelio le dice a mi papá, oye, ¿por qué no le pones a tu película Nosotros los pobres? Cuando viene el éxito de Campeón sin Corona, Ismael Rodríguez le habla a Pedro de Urdimalas y le dice, vamos a hacer tu historia. Y es cuando en 1947 empiezan a conformar ya lo que es la historia concreta de Nosotros los pobres. A diferencia de Campeón sin Corona, el drama fílmico de Los pobres era un retrato fiel de las vivencias sorteadas por su argumentista Pedro de Urdimalas durante su paso por las vecindades de la Ciudad de México. Se va a vivir a la Candelaria de los Patos, a una vecindad. En esa vecindad había personajes pintorescos que él, por su misma relación ahí de vecinos, comenzó a tomar como prototipos para lo que fueron después los personajes de estas películas. De extracción humilde, paupérrima y desgarbada, los inquilinos, vecinos de Urdimalas en la Candelaria de los Patos y en la calle de Manzanares, fueron la esencia con la que el escritor dio vida a los principales personajes de su novela Nosotros los pobres. El portero de la casa se llamaba Pilar y era un señor que estaba paralítico. Pedro de Urdimalas tomó ese personaje para llevarlo a la película de Nosotros los pobres. Como Pilar convirtió a uno que era el marihuano, que era Miguel Inclán el personaje, y le puso de nombre Pilar. La mamá de Pepe el Toro, que era una mujer paralítica, había surgido también de ese señor, de esa vecindad que estaba paralítico, pero Urdimalas la transformó en mujer. Para escribir Nosotros los pobres, algo tienes que tener de pobreza y sobre todo de humildad. Tienes que tener humildad y pobreza en el alma. Yo retraté al pueblo en mis libretos y él en su actuación entendió tan perfectamente que todo el público lo guarda con cariño. Dos personajes femeninos centraron la atención del escritor para la parte cómica. Eran la Guayaba y la Tostada, dos mujeres de aspecto descuidado y maloliente, pero fuertemente unidas por la amistad y el alcoholismo. La Guayaba y la Tostada, personajes interpretados por las actrices Amelia Guilhelmi y Delia Magaña, habían sido concebidas por el autor al observar afuera de la vecindad de la calle Manzanares a dos simpáticas borrachitas. Urdimalas recuerda que las estaba viendo cómo venían caminando y venían abrazadas y se peleaban porque una traía una garrafita donde venía el pulque y la otra se la jalaba y le decía, dame la botella y dámela a mí, que ahora me toca. Y de repente se movían así como muy simpático para allá y para acá. Dos borrachitas novias del Topillos y Planillas. Topillos y Planillas, personajes secundarios, al igual que la Guayaba y la Tostada, eran dos borrachitos y vagos mecapaleros que en la película fueron interpretados por el propio Pedro de Urdimalas y su hermano Ricardo. Eran dos borrachitos que andaban en la Candelaria de los Patos y él toma el personaje y después lo interpreta. Esos dos personajes también vivían en la vecindad, se dedicaban a cargar bultos, a llevar mercancía de la Merced. Pedro Infante fue quien dio vida al personaje principal de Nosotros los pobres. Sin embargo, fue David Silva, el taquillero actor de Campeón sin Corona, quien había sido seleccionado originalmente por los hermanos Rodríguez para encarnar al carpintero Pepe el Toro. Pepe el Toro no estaba planeado Pedro Infante. Estaba pensando en algún actor que complementara, tipo David Silva, que hacía muy bien ese género de personaje urbano. Pero David Silva ya estaba en otras cosas y no se pudo llevar a cabo la contratación de David Silva, y es entonces cuando Ismael decide llevar a Pedro como el personaje estelar de la película. Ya Ismael Rodríguez estaba muy entusiasmado con Pedro Infante, porque ahí hubo una mancuerna sensacional de ellos, se entendían muy bien. Sin embargo, la figura de Pedro Infante, que hasta entonces había aparecido en 15 películas, siendo Los Tres García y Vuelven los García las más populares, no captó el interés de los distribuidores de películas, quienes aportaban parte del capital para realizar Nosotros los pobres. Cuando Ismael Rodríguez les dice que va a ir Pedro Infante, que entonces pues no era tan exitoso, los productores dicen,
no nos vamos a arriesgar. Fue entonces que exigieron a Ismael Rodríguez incluyera en la película a Evita Muñoz Chachita, una talentosa niña actriz que desde su intervención en las cintas La pequeña madrecita y El secreto del sacerdote había impactado al público con su talento y representaba una garantía de taquilla. Pues era muy notable el que podía hacer todo lo que me dijeran, ¿verdad? El tocar un instrumento, el bailar y cantar, el hablar con acento argentino, con acento de gitanilla, eso no todos los niños lo hacen. Chachita era estrella desde que tenía 4 años. Y Chachita era un cheque al portador para los productores. Y después, a partir de otras películas, empezó a subir Pedro. En 1947, Evita era ya una estrella infantil conocida en México y Centroamérica, por lo que el argumento de Nosotros los pobres se modificó para centrar en ella el peso de la historia. La película está escrita para mí, el personaje más importante es el que yo desarrollo. Esta historia básicamente es la historia de esta niña, que es una historia de radio original de Pedro de Urdimalas, y este personaje que yo interpreto se llamaba Viruta, porque era hija del carpintero, era Viruta. Sin embargo, el sobrenombre de Viruta cambió por el de Chachita. Obviamente le tenían que cambiar a Chachita porque pues era lo comercial, ¿no? Y es que desde 1941, año en que Evita Muñoz participó en la película Ay Jalisco no te rajes, con Jorge Negrete y Gloria Marín, el nombre de Chachita permaneció ligado a ella en sus siguientes películas, siendo Nosotros los pobres la que lo inmortalizó en su persona. Pero aunque la popularidad de Evita Muñoz Chachita era evidente, Ismael Rodríguez confió en el talento y proyección que Pedro Infante tendría con esta película. Desde que lo había descubierto, tenía la visión de que él iba a llegar a ser un gran ídolo y trataba de impulsarlo. Actitud que generó un conflicto de egos con la madre de Chachita cuando Rodríguez decidió ponerlo a la cabeza del reparto en los créditos publicitarios de la película. Y le pidió a los productores que el nombre de su hija tenía que estar en primer plano, puesto que era la estrella de la historia. Y tuvieron que mediar ahí los Rodríguez para que aparecieran los nombres cruzados. No obstante, Chachita demostró que su profesionalismo no dependía de su edad. La dejaban concentrarse muy bien, le pedían a todo el personal técnico, a los demás actores, visitantes, periodistas que estuvieran allí tomando un cafecito, les decían, por favor, guarden absoluto silencio. Vamos a dejar concentrada a Chachita para que ella nos diga cuándo está en condiciones de filmar la escena. En la historia de miseria y tragedia que envolvió el argumento de Nosotros los pobres, se agregó la parte dulce, sentimental y bondadosa de una mujer cuya fragilidad mitigaba los pesares de Pepe el Toro. Pedro de Urdimalas concibió para dar vida a Celia, la chorreada, a una actriz de delicada figura y origen veracruzano que recién había llegado a la Ciudad de México, buscando hacer una carrera en el cine y la música. Ella era Blanca Estela Pavón, la soñadora florecita de la serie de radio Fifirafas el Valeroso. Y a mí me tocó sustituir al actor que hacía de Ferrusquilla. Entonces, a mí también se me quedó entonces el nombre de Ferrusquilla. Sí, Blanca Estela empezó como actriz. Ella era una muchacha muy bien preparada, estudiaba danza en Bellas Artes, tocaba muy bien la guitarra, tocaba el piano, estudiaba piano profesionalmente, lo tocaba muy bien. Con esas cualidades, Ismael Rodríguez no dudó en incluirla como la compañera sentimental de Pedro Infante en Nosotros los pobres, surgiendo así la inolvidable e inmortal pareja cinematográfica del carpintero Pepe el Toro y la chorreada. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Había un carpintero que estaba en la carpintería muy fuerte, muy guapo y todo,
y llega una muchacha a decirle que le haga una foto, un marco para una foto. Mi papá estaba viendo. En eso sale la esposa, se enfurece porque estaba en paños menores la foto y agarra sombrerazos a la muchacha que llevaba la foto. De ahí saca el personaje de la chorreada, como la mujer mexicana que defiende al marido, que no me lo toques. El impacto que logró la pareja formada por Pedro Infante y Blanca Estela Pavón dio pie al mito de que ambos mantuvieron un romance verdadero. Eran muy buenos amigos, muy buenos amigos. No sé, no me consta la situación, sé que se llevaban muy bien, todos lo veíamos en el set, pero que hubiera así un beso fuera de cámara o alguna manifestación de cariño entre los dos, yo te puedo decir que no percibí nada de eso, ¿no? En realidad, Blanca Estela mantenía un noviazgo con el director Rogelio A. González. Él sí, él fue novio de Blanca Estela Pavón, sí. Fue director de cine, era locutor en la XQ primero. Él era un señor muy inteligente de Monterrey y fue novio de Blanca Estela. Carmen Montejo y Katy Jurado fueron incluidas en el reparto. La primera como Yolanda, la hermana tísica de Pepe el Toro y madre de Chachita, y la segunda como la que se levanta tarde, la prostituta arrabalera. Estaba implícito el personaje de la prostituta, ¿no? De la callejera, de la mujer perdida, que se levantaba tarde. Pedro Infante, quien simultáneamente destacaba artísticamente como cantante en radio, sugirió a Ismael Rodríguez incluir a un cuarteto de guitarristas que se hacían llamar los Cuatro del Trío Cantarrecio, mecánicos automotrices de un taller propiedad del compositor José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Eran 4 mecánicos, yo tenía un taller mecánico y estos muchachos mecánicos eran los que trabajaban. Y un día fue Pedro para que le arreglaran algo de su coche. Y un día que fue él, le oyó eso y le gustaron estos artistas para que los acompañaran. Y se los llevó a una película o a 2. La película enfrentó un grave problema. La extensión del argumento sobrepasó el tiempo de proyección, lo que suscitó que se dividiera la historia en 2 partes, generando así una secuela que se filmaría un año después, Ustedes los ricos. El 20 de octubre de 1947, en los estudios cinematográficos Stahl, comenzó el rodaje de Nosotros los pobres, aunque el crédito del argumentista original apareció compartido con Ismael Rodríguez. Pero él tenía que comer, tenía que mantener. Y si el productor te dice, véndeme el argumento, él lo vende y quedan como coargumentistas. La primera secuencia presentó a 2 niños harapientos hojeando un grueso libro, niños que no eran extras. Nosotros los pobres, eso de los niños todos mugrositos en el basurero, sacando ese libro para contar la película, no se había hecho. Son 2 niños que se tomó de la calle porque esos niños nunca más volvieron a aparecer. Y los niños no hablaban, ¿verdad? Entonces, muy significativo. Filmada en un ambiente miserable que dio pauta a las más cruentas escenas, los dramas vividos por Pepe el Toro y los amigos de la vecindad no eran historias aisladas, surgidas de la mente inventiva de Pedro de Urdimalas. Cada escena, cada secuencia, era una realidad cruda que de Urdimalas relacionó con los personajes de Nosotros los pobres. Elvira Martínez Escobar, exnovia de Urdimalas, quedó perpetuada en la película a través de una lápida en el Panteón de Dolores. Esta muchacha chocó su automóvil contra uno de los faroles de Paso de la Reforma y el farol, el candelabro, que eran muy grandes, se le vino encima y cayó encima de su automóvil y mató a la muchacha. Hay una parte muy dura de Nosotros los pobres, que es cuando Pepe el Toro tiene el martillo. Eso es real, eso es completamente real. Hubo un asesinato en Arcos de Belén, donde de
no me acuerdo el nombre de las hermanas, que sí eran agiotistas y todo eso, y lo toman con el puñal en la mano, lo meten a la cárcel y era inocente. Y de ahí sale esa escena de Nosotros los Pobres. Pero el estreno de Nosotros los Pobres suscitó críticas y reclamos por el uso constante de violencia y sangre en sus escenas, provocando inclusive un intento de linchamiento contra uno de sus protagonistas. No permitieron, o sea, premiarla porque se pasaba de cruel, de palabras soeces, que estaba terriblemente agresiva. Cuando la gente se entera que ahí va a estar el tuerto o el personaje de Ledo, que es Jorge Arriaga, lo trataron de linchar. ¿Qué tal con los mitos y verdades de Nosotros los Pobres? Increíbles, ¿verdad? De Ledo se ganó el odio del público tras inculpar a Pepe el Toro de un asesinato que no cometió. Protagonizó junto con este una feroz pelea en una Bartolina de la cárcel de Lecumberri, lugar en el que ocurrió una desagradable experiencia. Pedro Infante recibió una accidental cortada en el cuello. Hay un momento en el que el Bledo toma una astilla grande con una punta y pretende matar a Pedro, que está tirado en el piso. Pero equivocadamente Pedro no le alcanza a detener muy bien la mano y el Bledo le hace una cortada en esta parte. Se ve en la escena, porque la escena está tomada directa. Pedro le susurra a Jorge, no te detengas, tú sigue con la escena. Y Ismael Rodríguez se da cuenta de ese momento y sí, que corra la cinta, ¿no? Que corra la filmación, porque eso es lo que quiero. Y eso se plasma en el efecto que crea hacia el espectador. Sin embargo, la más impactante escena entre Pedro Infante y Jorge Arriaga fue la ocurrida en la Bartolina. Fue un señor actor al que se supone que le sacan un ojo en una de estas películas. Una truculenta de que le gustaban esas escenas a Ismael Rodríguez. No obstante que todas estas tragedias eran ficticias, el público las creyó verdaderas, lo que suscitó un intento de linchamiento contra el actor Jorge Arriaga. La oportuna intervención de la policía evitó que el actor fuera lesionado. Este personaje llamado Ledo, en la vida real era muy amigo de Pedro Infante. Pero eso la gente no lo sabía. Lo trataron de linchar, precisamente por esa creación del personaje, ¿no? La historia fue más allá. La historia penetró demasiado en la conciencia social, ¿no? Aparecieron las autoridades y no faltó quien aclarara, ¿no? que únicamente se trataba de un personaje. Lo mismo ocurrió a Miguel Inclán, el marihuano padrastro de La Chorreada. Ahí iba don Pilar, el actorón, en la calle después de la película, y de pronto sopas, le llegaba algún pelado y le daba en toda la trompa y lo sangraban y el padre no sabía por qué le daban y le decía, con que muy cabrón, y te robaste la lana de la paralítica y toma, y le ponían una patiza. El profundo dramatismo y violencia que mostró Nosotros los Pobres con la golpiza del marihuano Pilar a la madre indefensa y paralítica de Pepe el Toro, el asesinato de una usurera prestamista y la sacada de un ojo al villano de la historia, produjo a la cinta fuertes críticas y actos de censura. Se estaba hablando con la verdad, pero en aquel entonces pues la Liga de la Decencia tenía que pasar por ella, ¿no? Por la censura, y que no permitieron, o sea, premiarla porque se pasaba de cruel, de palabras soeces, que estaba terriblemente agresiva, ¿no? Y esas escenas de tan terribles y tan angustiantes, que le decía yo a Ismael, ay, oye, ¿cómo hiciste eso? Eres un sádico, qué cosa, ya no te falta más que enterrarle el puñal y sacarle el corazón con... ¿Qué es eso, Ismael?
Pero durante el rodaje de Nosotros los Pobres, Ismael Rodríguez, en colaboración con Pedro de Urdimalas, utilizó toda clase de lenguajes para llegar a los sentimientos del público. Uno de estos fue el utilizado por María Gentil Arcos, la impotente madre paralítica de Pepe el Toro, que en un esfuerzo sobrehumano intentaba comunicarse únicamente con el movimiento de sus ojos, actitud que provocó la ira de Pilar, el marihuano. ¡Cierra estos ojos! ¡Ciérralo! 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 Otro de los lenguajes de la película fueron los silbiditos amorosos entre Pepe el Toro y la chorreada. Boy, ¿por qué te traen esos locos? Dice que si lo quieren mucho. ¡Reteazo! Silbidos que por sugerencia de Urdimalas también fueron agregados a la canción principal de la película, Amorcito Corazón. Un solo ser contigo. La canción se decide incluir el chiflidito porque hay una escena donde Pedro y Blanca Estela se están hablando mutuamente, ella desde una cocina y él desde la carpintería, y cerca están los dos cargadores, que es el Topillos y Planillas, y empiezan ellos a traducir el diálogo. Amorcito Corazón, escrita por Pedro de Urdimalas y musicalizada por Manuel Esperón, surgió casualmente luego de que Ismael Rodríguez encargara al compositor la creación de una canción de corte popular para la película. Hice dos versiones, una que resultó ser muy fina, demasiado elaborada. Me la recusó Ismael Rodríguez y me dice, necesitamos otra cosa, más del pueblo. En algún momento se sentó al piano tratando de presionar a su propia inspiración y comenzó a tocar el piano y se dio cuenta que por ahí existía alguna melodía. No estando convencido, entra en ese momento Ismael Rodríguez y se da cuenta. En cuanto a lo yo me dice, eso es lo que yo necesitaba, exactamente eso es. Pero con ese sobresalto a Manuel Esperón se le olvidó qué era lo que estaba haciendo musicalmente. Y en la madrugada, que es como normalmente le sucede a los genios, le resurge la idea, se incorpora y comienza a darle forma en el pentagrama a la música de Amorcito Corazón. Basado en aquella música, Urdimalas elaboró la letra de Amorcito Corazón. Él decía que tenía una novia que quiso mucho y se murió. Entonces, un día en una despedida de soltera de una amiga mía, yo me encuentro una viejecita, una ancianita, y platicando, le comento yo que era hija de Pedro de Urdimalas, me dice, yo conocí a tu papá fue novio de mi hija murió en un accidente y se querían mucho, y Amorcito Corazón se la hizo a mi hija. Sin embargo, durante años la autoría de Amorcito Corazón ha desatado pugnas entre sus autores y herederos. Siempre fue muy buena. ¿Sí? Sí, siempre fuimos amigos. A partir de que éramos muy amigos, pues siempre la cosa tenía como base la amistad y la ayuda mutua. Yo quisiera que él me dijera a los ojos si él realmente hizo la música o solo hizo los arreglos. Que los arreglos son muy bonitos, pero no es el autor. Y yo jamás escuché a mi papá hacer una canción, nada más el verso. Mi papá se ponía al piano con la guitarra y sacaba las canciones. Sin embargo, la relación de trabajo entre Pedro y ambos compositores siempre fue armoniosa, al igual que con el elenco de la película. Era muy divertido trabajar con Pedro Infante. Era un cuate que siempre estaba bromeando con todo el mundo. Un día traía una faja de estas que se usan para cargar cosas y yo la usaba en la película. Y entonces, para castigarme, utilizó una garrucha, la metió atrás del cinturón y me levantó hasta la parte más alta de la tramoya del foro. Y ahí me dejó colgado durante mucho tiempo. Y quien me rescató, francamente, pues fue Blanca Estela. Al mismo tiempo, el personaje de Pedro Infante se entrañó en el gusto popular, dando credibilidad a su interpretación.
estando filmando en una locación, tengo entendido que fue alrededor del barrio de La Merced, con esas ropas con las que se caracterizó Pedro Infante en Pepe el Toro, se le acercó un niño y, tratando de ser solidario con él, pensando que tenía hambre, fue y le ofreció una tortilla con sal, un taco de sal, y le dijo el niño: ten, porque tú también eres como nosotros, los pobres. Un año después de Nosotros los Pobres se filmó Ustedes los Ricos, secuela que consagró artísticamente a Pedro Infante al interpretar la más dramática escena del cine mexicano. Cuando cae el techo, todos los actores gritaron y hubo una histeria porque creyeron que realmente se había caído sobre Pedro. Cuando descubren al niño muerto, calcinado, hay un grito allí que verdaderamente llega muy profundo al espectador. Eso que pasó fue real. Y nada mejor para esas cortaditas, heridas leves o rasponcitos en la piel que vitacilina, que también es muy buena para los jóvenes, ya que es muy común que sufran de barritos y espinillas. Pero no se preocupen, lo único que tienen que hacer es traer siempre su vitacilina. Por las noches se aplica una ligera capa en el rostro directamente en esas imperfecciones y a la mañana siguiente la retiran con agua y jabón. Recuerden que también existe vitacilina bebé para las rosaduras en las pompitas del bebé. Búsquelas en todas las farmacias y tiendas de autoservicio. En la casa, el taller y la oficina tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Consulte a su médico. Continúa en La historia detrás del mito de Nosotros los Pobres. Poco después del estreno de Nosotros los Pobres, Ismael Rodríguez comenzó los preparativos para la película que significaría su secuela, Ustedes los Ricos. Para ello contempló a los mismos actores, pero agregó a otros más. Miguel Manzano, como el rico don Manuel de la Colina y Bárcena, padre legítimo de Chachita, Mimi Derba y Freddy Fernández, el atarantado, quien a partir de entonces formó la pareja juvenil de Evita Muñoz. Él acudió a un llamado a la oficina de productores y estaba en el elevador, iba entrando precisamente, y se tropezó, como lo decía normalmente en sus películas, que le pusieron en latita precisamente el atarantado. Y don Ismael lo vio y Chachita rechazaba a varias gentes que habían ido a solicitar el papel. Entonces hizo química con Freddy y inmediatamente lo aceptaron. Entre los nuevos personajes destacó Emilio Girón Fernández, de 1 año y medio de edad, surgido de una selección de más de 60 niños, y quien finalmente interpretó al Torito, hijo de Pepe el Toro, y Celia, la Chorreada. Fui el niño electo porque pues se suponía que era, fui el niño que menos lloraba, el menos huraño, el que fue un poco más simpático, y fue la manera en que me eligieron para esa película. Fue su risa lo que influyó para su elección. Yo voy a poner la Me cuentan que nos dieron un globo a cada uno de los que estábamos por último participando. El mío se reventó y me dediqué a reventar los demás globos de los demás niños y me reía cada vez que reventaba uno, y esa risa fue lo que quizás fue el punto final para elegirme a mí para la película. Girón, el actor más pequeño de la película, era el consentido de la producción. Luego en la noche me envolvían en una gabardina que tenía mi mamá para que no me diera el frío de la calle después de haber estado bajo los reflectores. Y al día siguiente o a los 2 días, pues siempre era motivo de estar de niño mimado.
La fragilidad del torito permitió a Ismael Rodríguez concebir para él escenas llenas de ternura que contrastaron con el drama de la historia. Eran condiciones muy naturales, que si te daban un estambre te enredaras en él, o te enredaban y tú buscabas desenredarte. Pintar al perro, bueno, pues también fue ponerte una brocha en la mano. Pero una escena marcó la trascendencia de Emilio Girón en su personaje de El Torito, el incendio que devastó la carpintería de Pepe el Toro y cuyas escenas estuvieron a punto de costar la vida a Pedro Infante. Y hay una parte donde Pedro tiene que atravesar una puerta en llamas. Él no le gustaba usar dobles. Comienza a incendiarse la carpintería y Pedro entra corriendo a buscar a su hijo, al Torito, que sabe que se quedó adentro y debe de estar calcinado. Y se ve cómo se cae el techo de repente. Esa escena que estaba aparentemente contemplada, la caída del techo no estaba prevista en la secuencia. Entonces, cuando cae el techo, todos los actores gritaron y hubo una histeria porque creyeron que realmente se había caído sobre Pedro. Esta devastadora escena fue presenciada por el propio Emilio Girón en brazos de su madre, quien no obstante se impactó al ver la dramática secuencia. Es una escena muy dura que llega, mi mamá estaba llorando. Fue cuando llegó el papá del Torito y llegó con su esposa y le dijo, cálmate, si lo tienes en las manos, no llore. Pero la señora estaba temblando porque veía y creía realmente que era su hijo el que se estaba quemando en esa secuencia. Inclusive en una escena se alcanza a ver todavía el muñeco pintado de negro que ya estaba quemado, pero eso era un muñeco de plástico. Finalmente, pues no me había yo quemado en verdad. Cuando descubren al niño muerto, calcinado, hay un grito allí que verdaderamente llega muy profundo al espectador. Sin embargo, el momento cumbre de la muerte del Torito fue esta escena. Cuando se empieza a grabar esa escena, todos los actores estaban del otro lado del foro viendo la secuencia. Y Pedro empieza a llorar tan desesperado, se acaba la escena. Cuando hace el corte, Pedro sigue llorando. Se pasan 2, 3 minutos y Pedro sigue llorando. Terminó la escena, Ismael dijo, corte. Y Pedro siguió 15 minutos llorando sin poder detenerse. Oye, Pedro, ya. Qué cosa, ¿no? Me decía, te juro que yo no me podía detener, Rato, no podía. Ismael, todo el mundo venían a calmarme, Blanquestela, todo. No podía. Yo creo que para los que la vimos, esa escena, ha quedado como una muestra de la expresión dramática modelo de cualquier artista. Pero en Ustedes los ricos, la mutilación de las piernas del personaje del Camellito, interpretado por el actor Jesús García, provocó el cuestionamiento hacia el trabajo del director. Y yo le dije, oiga, señor Rodríguez, pero caray, hay escenas que es crispante para el espectador verlas, ¿no? A mí, por ejemplo, ese atropellamiento del Camellito es muy duro. ¿Por qué le da a usted por filmar estas cosas? Mire, en los noticieros se ven peores cosas, me dijo. Y ya con eso me explicó todo. Sí, era crispante, era duro ver mucha sangre y pedazos de pierna ahí tirados. Compadre, necesitamos algo como lo que usted sabe hacer, compadre. Póngale una escena, no sé, mate a alguien, que se le muera el niño, un romance, compadre. Métale a este guión, métale, vayas y regrese. Y mi padre sí, escribía, regresaba y me hacía la lectura, siempre desvelado.
Sin embargo, el crudo destino que acompañó a Pepe el Toro y a La Chorreada se volvió realidad para Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, al morir ambos a temprana edad de manera trágica e inesperada. Levantaban la sábana para ver la cara y poder identificar. Allí venía Blanca Estela. Ella es seguro, seguro. Entonces le pusieron una tarjetita que decía identificado. Encontraron el cuerpo de Pedro Infante y lo identificaron por la placa que traía en la frente y su pulsera, una pulsera de oro. La historia detrás del mito de nosotros los pobres resulta impactante, ¿eh? Como las temperaturas que se han registrado y obviamente no se enferman con gripa. Afortunadamente existe Actifed, el alivio rápido y efectivo contra los síntomas de la gripa, que además cuenta con 3 presentaciones. Actifed Advance, que elimina la congestión nasal provocada por la gripa. Actifed Día, que no produce sueño para que continúes con tus actividades diarias. Y Actifed Noche, que te ayuda a conciliar el sueño mientras tu cuerpo se recupera. Así que protégete con Actifed. Olvídate de la gripa. Actifed le pone fin a la gripa. Continúa en La historia detrás del mito de Nosotros los pobres. Regresamos. Roxy, dime qué es. Ya no me preocupes, por favor. En 1952, 4 años después de que Ismael Rodríguez filmara Ustedes los ricos, quiso repetir la fórmula llevando al cine por tercera ocasión la historia de Pepe el Toro en una película con el mismo nombre. Sin embargo, encontró el impedimento de la desaparición física de Blanca Estela Pavón, la actriz que había formado con Pedro Infante la pareja más simbólica del cine de barriada y quien había muerto víctima de un accidente de aviación en 1949. Blanca Estela hace un viaje a Oaxaca para presentarse en el Teatro Macedonio Alcalá. El avión en el que venía se cae en el volcán Popocatépetl y ella muere ahí. Los restos de la actriz junto con 19 víctimas más del accidente fueron bajadas del Popocatépetl hasta una iglesia en el poblado de Atlautla, Morelos, donde se realizó su dramática identificación. Ahí estaban 19 cadáveres envueltos en sábanas. Levantaban la sábana para ver la cara y poder identificar. Allí venía Blanca Estela. Ella es seguro, seguro. Entonces le pusieron una tarjetita que decía identificado. Pedro Infante, su compañero cinematográfico, se mantuvo presente durante su funeral sin imaginar que pocos años después él también correría con la misma suerte. Tras la inesperada desaparición de Blanca Estela Pavón, Pedro de Urdimalas dio por terminada la historia de los pobres, aún con la insistencia de Ismael Rodríguez por continuar con el melodrama. Ya no quiso hacerlo. Él tenía la historia armada donde tenía un final y ya, hasta ahí. Y ya no quiso continuar y Pepe el Toro sí es de Ismael Rodríguez. Rodríguez produjo Pepe el Toro, la historia en la que el humilde carpintero de Nosotros los pobres y Ustedes los ricos escala la fama, convirtiéndose en un ídolo del boxeo a costa de sudor y lágrimas. Le dieron un reconocimiento de la Comisión de Box de la Ciudad de México por esas escenas tan logradas de sus películas. Asimismo, Pepe el Toro marcó la culminación de la faceta infantil como actriz de Evita Muñoz Chachita. Ahí es donde yo marco, por eso que en esas películas es cuando dejo de ser niña. En Pepe el Toro, Ismael evocó la presencia de la inolvidable Chorreada. Pedro le coloca una veladora a un cuadro de
de Blanca Estela y hace mención de que ella había muerto en un accidente de autobús, que se había desbarrancado y ahí se habían muerto los 2 hijos que había tenido Pepe el Toro. Pero en realidad sí había muerto ella por el accidente de aviación de 1949. Esto se hizo como un homenaje precisamente a la memoria de Blanca Estela, que por eso estaban el altar que le tenía a Blanca Estela. En 1957, Pedro Infante, convertido ya en un ídolo del cine y quien preparaba con Ismael Rodríguez una nueva historia con el personaje de Pepe el Toro bajo el título Ni pobres ni ricos, sufrió un grave accidente aéreo en la ciudad de Mérida, Yucatán, que le costó la vida. Su cuerpo calcinado y mutilado solo pudo ser identificado por una esclava de oro con su nombre grabado. Encontraron el cuerpo de Pedro Infante y lo identificaron por la placa que traía en la frente y su pulsera, una pulsera de oro, que eso que no se deshizo. En el avión eran 3, pero ya estaban pegados los 3, despedazados. Los alzaban del hombro, se les zafaba los hombros, los alzaban de la cabeza, se les zafaba la cabeza. La prematura y trágica muerte de Pedro Infante acentuó la inmortalidad que previamente le había dado su inolvidable personaje de Pepe el Toro en Nosotros los Pobres. Nosotros los Pobres es la película con el mayor número de exhibiciones por televisión a 6 décadas de su estreno. Es también el ícono más representativo del cine urbano y una de las historias que siguen generando amplias ganancias para sus productores. Él cobró por su trabajo en Nosotros los Pobres 2,500 pesos. Está registrada en la SOGEM y sí recibimos regalías por Nosotros los Pobres, ¿cómo no? La historia de Los Pobres cerró su ciclo el 20 de diciembre de 1995, cuando ocurrió la muerte de su creador, Pedro de Urdimalas. Le da un infarto aquí, se lo llevan en la ambulancia, llega al hospital de compositores, está 8 días, ya llega, lo entuban y ya nunca vuelve a hablar. Y murió a los 8 días exactamente que salió de aquí. El 7 de agosto de 2004, luego de una próspera vida dedicada al cine, Ismael Rodríguez, el creador del mito que es Pedro Infante y productor de sus más exitosas películas, también dejó de existir. Nuestros personajes son interesantes, creíbles, muy humanos. Y el tiempo no puede contra eso. Se le queda a la gente y seguirá y seguirá. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima. Pedro Infante, nada menos. No vaya a hablar así. No. Pero yo le digo por qué. Bueno, aquí entre nos. Sí, ya sé la jugada. Antonio Pedro. Antonio Pedro. Nombre artístico. Sí. Antonio Pedro, con ustedes. De un mundo raro vino Antonio Pedro para estar en este lugar raro para mí, por mi Santa Madre. Gracias, porque
Yo no sé lo que sucede, lo que está pasando. Ustedes sí, Dios que los bendiga. Gracias. 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 Antonio Pedro, gracias. Porque se está grabando. Ah, me van a defender a mí, juega. Entonces eran reales. Y bueno, pues como que el asunto tuvo a bien estar candente algunos meses, tal vez un año y medio, y al paso del tiempo se olvidó. Y de pronto surge, allá en 1983, un cantante con las mismas características físicas que Pedro Infante, con el mismo estilo de canto, con muchos de los antecedentes que tenía Pedro Infante en su tiempo, y empieza a cantar, fíjate, de 1957 a 1983, de la misma edad que Pedro Infante tendría si estuviese vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos datos de pronto empiezan a centrar la atención, y vamos a tener este reportaje en unos 5 minutos. Bueno, antes, yo ya compré ¿Sí? la idea, yo no conozco el reportaje. No, y es ya, una, es ya una te la pieza compré porque buena. además yo me confieso fan Sí, de pues Pedro yo Infante. también, si viviera. Pero vamos a ir con Pedro, con Antonio Pedro, pero antes vamos al helicóptero de televisión. Después de casi 40 años el pueblo sigue añorándolo. Hay quienes creen que Pedro Infante no murió, que sigue entre nosotros y que además sigue cantándole a su chorreada la célebre Amorcito Corazón. En segundo, porque el cadáver de Pedro Infante nunca se pudo reconocer plena y satisfactoriamente. Desde hace ya 38 años no han dejado de gritar las voces que aseguran que Pedro Infante vive. Existe, de hecho, una persona a quien innumerables mexicanos señalan como el verdadero Pedro Infante en vida. Televisión Azteca se abocó a realizar esta investigación, la cual le presentamos, no sin antes hacer la siguiente aclaración. Por más elementos que este u otro medio presenten para tratar de determinar si en realidad vive Pedro Infante, de hecho jamás podrá ser oficialmente probado, ya que legalmente Pedro Infante está muerto. ¿Qué te ha dado esa mujer? Antonio Pedro es el nombre de este misterioso personaje de quien miles de personas aseguran es en realidad Pedro Infante. Tan misterioso como su vida, ya que se tiene conocimiento de él cuando salió a la luz pública a cantar en la primera mitad de los 80s, cuando tenía alrededor de 65 años de edad. Hoy en día tiene 77, exactamente los mismos que tendría Pedro Infante. Para los medios de comunicación es difícil llegar a Antonio Pedro, ya que él, en lo posible, rechaza cualquier entrevista, especialmente en televisión. Por esta razón tuvimos que ir de sorpresa a una estación de radio donde hizo una presentación en vivo. Normalmente contesta con evasivas a las preguntas directas a su persona y de hecho pide, alegando respeto al público, que no se toque el tema de Pedro Infante durante la entrevista. ¿Cuándo empieza de manera pública a cantar? Se podría decir en el año 1983. Hasta el 83 es cuando Antonio Pedro comienza a cantar. ¿Por qué hasta entonces? Precisamente es la pregunta, ¿por qué? Ni yo puedo contestarla. Antes del 83, ¿qué sucedía y qué fue lo que sucedió después del 83, que ya apareció de manera pública Antonio Pedro ya como, bueno, ya como un señor maduro, de edad ya madura, con tanta carrera artística atrás y no había aparecido públicamente? Precisamente es lo inexplicable a través de la distancia del tiempo. Ustedes del norte, del noroeste, del noreste.
¿Usted es de Sinaloa? Yo soy del norte del país. Es todo. Desde hace tiempo yo mismo lo he visto, mucha gente lo ha visto y no sé por qué, no sé si usted lo sepa. Hay mucha gente que lo relaciona y usted varias veces lo ha negado. Y hay muchos... Cuidado con lo que se va a hablar, con respeto al público. Sí, señor. Me adelanté. Así es. ¿Antonio Pedro se parece a alguien? Antonio Pedro. ¿Admira a alguien Antonio Pedro? A mi país y a la gente de mi país. Existe una historia que se repite en las personas allegadas a Antonio Pedro y no desconocida por las que conocieron a Pedro Infante antes de 1957, que explicaría el cómo es que se encuentra vivo o muerto. Presuntamente, Pedro Infante tenía una relación amorosa con la amante de un político de primer nivel de aquella época, cuyos nombres reservamos por razones obvias. Este, lleno de celos y despecho, instruye a un grupo de gente para matar al actor. Este grupo de sicarios, como el resto de México, adoraba a Pedro Infante y deciden salvarle la vida a espaldas del político, poniéndolo en aviso e instruyéndolo para que tome medidas apropiadas para su desaparición. El grupo de matones consigue a una persona con la complexión física del cantante y lo matan. A esta persona le ponen objetos personales de Pedro Infante, como una esclava que siempre usaba en su muñeca, y se las arreglan para subir el cadáver al avión, el cual sabotean, con el resultado ya conocido por su victimario y por México entero. Antonio Pedro normalmente se maquilla la cara. Así, según dicen los que lo conocen bien, se esconde la cicatriz que tiene entre la cabeza y la frente en su lado izquierdo, la cual innumerables personas aseguran haber visto. Esta supuesta cicatriz sería la misma que tendría Pedro Infante, producto de la placa de platino que se le implantó a raíz de otro accidente aéreo. Sin embargo, los que lo conocen, Antonio Pedro, aseguran que ya no tiene la placa, ya que se la cambió por razones médicas por otro tipo de prótesis hace ya varios años. Antonio Pedro evita a toda costa que se le relacione con Pedro Infante. Sin embargo, personas que han estado con él, sin ser sus amigos, aseguran que cuando se siente en confianza y de manera informal, platica de detalles de su vida como actor y cantante. ¿Cuál es su actitud ante la insistencia del público? De su parecido con alguna otras personas. No me molesta. Yo aplaudo, viva la gente. Indudablemente canta de una manera pues bastante natural, por supuesto, bastante natural, pero también muy parecida al de otras. No. Le invitamos a que mañana nos acompañe en esta entrevista, lo vamos a tener aquí. Antonio Pedro estará en la primera hora, pero él nos pidió, y estuvimos de acuerdo, en no mencionar para nada a lo largo del programa de mañana el nombre de Pedro Infante. Un negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me raspa la muerte. Ay, 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 mamá por Dios.
Ay, un changuito me vacía, que me le arrancó pero me detuvo fe. Si no en el limbo y estuviera haciendo fila, pero ella está pues la mujer del general me hacía la bola y que empieza la pelea. Si al buen relajo saco su pistola, que yo precavido me escondí tras la pianola. Vino la Julia, ella me Carolina, y para la cárcel me llevaron hecho bola. Oh, bonito para Antonio Pedro, y una vez más, hermanos, voy a suplicarles que tomen asiento, que ocupen sus discursos para poder continuar. No pude más callar, porque nadie más que tú, mi cielo, nadie más me importará jamás. Hijo de mi vida, Rosita mi olivo, blanca flor de azar, me das un besito cuando hay la luna, cuando hay la luna, me manda a decir, yo soy un besito y te puedo cumplir. Sin tu amor me muero, Rosita, con tu aroma me confortas de día y de noche. Quiero estar en tu jardín solitario para saber si tú me amas a mí. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Que se tenga en el amor
de nuestro amor, mi amor. No quiero ser un solo ser, un ser contigo. Quiero ver con el querer a soñar. En la dulce sensación de un beso mordedor. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Estela, un oso carpintero que vivía pobre. Yo voy para allá. Lloraba porque sus hijos le chillaban de hambre. No podía comprar. Pasaste a mi lado. Con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera olvidaron que me hubiera y hablé sin que me hubiera y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. La historia que trae el aire es una historia de amor que empezó con un desaire. Matilde le pide el nombre por amor a chapeada. Despreciados amores que viviendo me robaban. No era cordero, lo llamaban sombrerudo. En la cabeza llevaba su sombrero como el burro de Valero. Cuán cariño es el que dice que te vi con todo el alma. Cuando abriste tú conmigo las persianas de lámpara. Vámonos, vámonos. Tú que sabes de la vida, tú que entiendes por pasiones, tú cuando oyes un mariachi ni comprendes sus canciones. Parranda y pedazos
consentida, necesitas muchas cosas. Yeah.